Bueno, y en cuanto a mi historia o mi testimonio, pues yo creo que, bueno, no sé si, sí. Empecé con algunas dudas existenciales. Ahorita que estaban hablando sobre las dudas, pues yo también en su momento, pero pues a lo mejor no quedé en el solamente tener una duda, sino trascendió a algo más. Toda mi vida he sido cristiana, mis papás son cristianos, mis abuelos son cristianos, y íbamos a la iglesia, estábamos en la iglesia. A veces pudiera parecer que porque estás dentro de una congregación o que eres creyente o de una familia cristiana, ¿se te exige más? No, como que no pasan esas cosas o no pasan situaciones difíciles o complicadas. Y pues en un momento de mi vida, yo creo que como a los 16, 17 años, empecé por ahí a tener problemas emocionales, y después se convirtieron ya en desórdenes alimenticios, y al no aceptarme y al mismo tiempo sentir mucha culpa porque pues yo estaba en la iglesia y servía y era como que ya no podía. Claro, se te inculcó que no tenías que dudar. Ajá, y que pues que todo tenía que estar bien, ¿no? O sea, había que seguir pues los mandamientos y la Biblia, todo lo que Dios nos enseñaba, y entonces está bien, pero a veces como que te quedas más con eso, ¿no? Con lo que hay que cumplir y lo que Dios pide de ti, pero no las necesidades que puedes estar enfrentando, ¿no? Entonces, después, obviamente, para cuando empecé con los desórdenes alimenticios, pues yo ya mi mente estaba en otra cosa, muy lejos de Dios, así me sentía yo. Me empecé a sentir muy sola, con mucho vacío. Había muchas personas alrededor de mí, pero yo no sentía nada de como que estuviera realmente cerca, esa cercanía. Soledad, o sea, aunque había gente, sentías soledad. Yo me sentía muy sola, las cosas iban de mal en peor, empecé a dejar de creer que había algo diferente para mí, que había un propósito para mi vida. Y pues, ¿qué les digo? Perdí la esperanza totalmente, perdí la esperanza. Quise dejar de vivir porque creí que esa era la manera en la que mis problemas se iban a terminar. Empecé a acercarme con personas que no eran pues las amistades adecuadas, o personas que pues lejos de darme un consejo para dejar de hacer lo que estaba haciendo, pues te decían cómo hundirte más. Sí, exacto, literalmente. Fue algo muy difícil. Fueron años de luchar contra la depresión, contra anorexia, contra bulimia. Fíjate, las personas que nos están viendo, lo que acaba de decir Ney, años. Porque la gente, es que un día me sentí mal. No, a veces la depresión dura meses, y la depresión a veces dura años también. Sí, este fue un proceso, la verdad, largo. Obviamente, todo eso, los primeros, a lo mejor los primeros 2 años, lo pasé como sola. Uh-huh. Nadie sabía, nadie se daba cuenta. Pero en mi desesperación, en mis ganas de querer terminar con mi vida, pues empecé a mutilar mi cuerpo. Y un día ya dije, ya no puedo más, y hice algo como más severo, y mis papás se dieron cuenta, me tuvieron que llevar al hospital. O sea, fue algo muy complicado ya, y yo pensé que ahí se iban a acabar mis problemas. La primera ocasión que yo intenté quitarme la vida, no pensé que al día siguiente fuera a despertar. Y cuando desperté y vi que fue un llorar, porque yo decía,
como si Dios tuviera la culpa de lo que estaba pasando, ¿no? Como que no tenía con quién desquitarme y entonces yo lloraba y decía, Señor, o sea, yo no sé para qué me quieres tener aquí, si mi vida no tiene sentido, yo todo lo estoy haciendo mal, no soy una buena hija tuya, no me interesa hacer las cosas bien, o sea, ¿para qué me quieres aquí? Yo ya no quiero vivir. Ese mismo día, bueno, el día ese que desperté, por la tarde volví a intentar, y ese día fue cuando me encontró mi mamá y mi hermano y me tuvieron que llevar al hospital, que tampoco era, no sé, eso yo creo, pues obviamente fue un milagro de Dios, fue como decirme, quiero que sigas aquí, yo tengo planes de bien para ti, aunque en ese momento yo no lo sentí así. Recuerdo que llegamos al hospital y después empezaron a hablar conmigo, la trabajadora social, después me llevaron con un psicólogo y me decían, pues, ¿qué pasó? O sea, una niña de 17 años, ¿qué problemas puede tener para que ya no quiera vivir? Mis papás, pues, ni por enterados. Y de ahí en adelante empezó un proceso tan difícil que, según yo, con lo que pensé que iba a concluir, no sabía todo lo que se venía, ¿no? Sin duda, en todo ese tiempo, mi mamá fue un pilar en mi vida, una muestra de lo que es la misericordia de Dios. Mi mamá siempre clamaba a Dios por mí, nunca dejó de luchar. Siempre cuando tengo oportunidad de hablar de esto, si me puedo referir a las personas que son papás, siempre digo que no se rindan. Yo sé que ahora yo soy mamá también y muchas cosas digo, no puede ser, o sea, cómo me planteé hacer esto, pensar esto y aquello, y a veces los papás ni por enterados se dan de lo que está sucediendo en la mente de sus hijos. Pero algo bueno que yo vi de mi mamá fue que jamás se rindió. Y era algo que yo veía en otros casos que supe de personas que pasaban por depresión, por ansiedad, por diferentes tipos de trastorno, donde ya la familia es tanto, la situación tan difícil, porque es el día a día, o sea, a lo mejor ahorita lo platico, sí. Y pues dices, bueno, en un tiempo lo pasó mal, pero cuando realmente estás ahí viviendo es todos los días hay algo, hay retrocesos, hay avanzadas que dices, no hombre, vamos muy bien, ya me siento bien, y luego de repente te levantas y es, no, ya no quiero. Yo, después de haber intentado eso, no sé, como a los 2 meses, volví de nuevo, o sea, volví a intentarlo. Y era como mi mamá lloraba porque desesperada, ¿no? Porque decía, es que ¿cómo? O sea, ya te estamos atendiendo, ¿cómo es posible? Algo en mí estaba mal. Yo no sentía a Dios en mi corazón. Sin embargo, obviamente mi familia, toda mi familia y personas estuvieron orando por mí, pero creo que el ver a mi mamá, el ver que jamás se rindió, porque en ocasiones ella se dormía conmigo, o sea, era tanto los temores, la preocupación de, no sé, o sea, dormir, y si no me levanto, y si me levanto, y si veo algo, y si cosas ya espirituales muy cañonas, muy fuertes. Y mi mamá estaba conmigo y yo a veces lloraba mucho y le decía, mamá, es que no voy a poder, es que yo creo que yo nunca voy a superar esto. Yo creo que aquí me voy a quedar siempre, porque les digo, avanzaba y luego de repente retrocedía. Y mi mamá siempre era como, no, sí, vamos a poder, y en el nombre de Jesucristo, y Dios está con nosotros. Y gracias a Dios,
poco a poco fuimos saliendo adelante. Otra cosa que también siempre me gusta decir es que yo no solamente tuve el apoyo de oración, que obviamente es lo más importante, pero yo también tuve ayuda psicológica. Estuve yendo mucho tiempo con psicólogos y con psiquiatras, porque era algo que ya no era nada más, estoy batallando un poquito con mis emociones. Sí. Ya era algo más fuerte. Y en la iglesia te dicen, ay, pues ponte a orar, es porque te falta orar. Y va mucho más allá. Ajá, exacto, porque te faltan entender, comprender cosas, aprender a mirar cómo eres tú, porque a veces como que vemos a otras personas y pensamos que es de esa forma, ¿no? Y no nos entendemos a nosotros mismos, no nos conocemos. Y entonces fue todo un caminar, fue un proceso pues muy largo, de algunos años, pero aunque fue difícil, pues gracias a Dios pudimos librar todo eso. Dios, ahorita que decían sobre las dudas y de que de repente hay gente que dice, no, pues yo no creo que Dios exista o que no es real, pues yo no sé cómo te lo pueda explicar mejor, pero Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Si yo les platico a detalle las cosas que sucedieron en todo ese tiempo, yo no le veo otra explicación más que fue un milagro, que Dios cuidó de mí, tuvo misericordia de mí y hizo un milagro, transformó mis pensamientos, transformó mi forma de actuar, porque había cosas que como quiera ahí seguían estorbando, aunque ya había pasado, no sé, un año y todo iba muy bien, y de repente había pensamientos, había sentir el temor, pero no poder controlarlo y cosas de ese tipo. Y llegó un punto en el que fue como si hubiera tenido una venda en mis ojos y de repente se quitó. Y obviamente yo sé que fue Dios, sé que es Dios, sé que Él fue quien transformó mi vida. Y pues me gusta platicar esto como para decirte a ti o a la persona que esté viendo o escuchando esto, que hay una esperanza en Dios. Dios es real. Yo te lo digo con todo mi corazón. Yo no pensé que pudiera pasar ese tiempo difícil y aquí estoy. Nunca pensé que pudiera tener una familia, que pudiera tener hijos, por muchas situaciones físicas que también había dentro de todo ese proceso. Y aquí estoy casada, tengo 2 hijos, gracias a Dios. Y mi milagro no se detuvo solamente en ese proceso. Dios ha seguido actuando en mi vida. Hemos pasado por situaciones complicadas. Una vez una persona me dijo, oye, qué divertida es tu vida, o sea, te pasan un montón de cosas. No, si quieres te la paso. Sí, me dijeron, oye, ¿cuántas cosas te suceden? Y en mi vida no pasa nada, es muy aburrida. Y yo, ay, bueno, si supieran, ¿no? Un poco de ese aburrimiento que le dijiste. Pero aún en todas las circunstancias complicadas que he vivido, he visto la mano de Dios palpable y me hace llorar de gozo, de felicidad, eso, porque de verdad creo que si Dios me permitió una nueva oportunidad, una segunda oportunidad de vivir, es porque está cumpliendo su propósito en mi vida. Y eso quiero decirte a ti, que Dios tiene planes de bien para tu vida, que no dejes de creer, que no dejes de luchar. Si eres mamá, si eres que estás a lo mejor batallando con tu hijo, si eres la persona que en este momento estás, como a lo mejor yo estuve en ese tiempo, en depresión, no pierdas la esperanza. Yo sé que es bien difícil porque ya lo viví y sé que es duro, pero
Dios tiene planes de bien, Dios te va a ayudar, Dios te va a restaurar, Dios va a transformar toda esa tristeza en gozo y alegría. Ahorita lloro, pero lloro de alegría. De alegría, lloro de contenta. Y ahora cantas precisamente eso. Así es. La fe, la esperanza. La fe, la esperanza. La esperanza. Yo nunca pensé grabar algo, cantar. Y lo hago o lo vencí mi temor de grabar un disco, de hacer estas cosas porque creo que es necesario que la gente pueda conocer de Dios, ¿sí? Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de tener a mis padres que eran creyentes, que me acompañaban orando, pero hay otras personas que no tienen esa dicha, ¿no? de conocer a Dios. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos. Así es. Fíjate, me causa mucha impresión y de lo que hablabas tú, Eva, hace rato, el mensaje que nos dabas, y creo que está muy ligado, porque en cuanto al temor, en cuanto a la duda, todo lo que nos platican ahí, un testimonio muy impresionante, muy impactante, también muy inspirador. Y lo que más me suena a mí, o lo que más ahorita puedo escuchar, es que no sé si ustedes se acuerdan cuando escribía David en los Salmos y decía que el poder de Dios se hace visible en su creación. O sea, es una evidencia, vamos a decir, del poder de Dios, de que Dios existe, ¿verdad? De que Dios está ahí. Y lo digo porque decías tú al principio de que, bueno, a lo mejor si tú no crees en Dios, o si dudas, o si no lo sientes, o que lo puedes sentir, pero yo iré un poquito más allá. No nada más lo puedes sentir como el aire, que a lo mejor no lo ves, no lo puedes tocar así tal cual, pero lo puedes sentir. Pero yo le agregaría, y para mí es lo más impresionante, puedes ver sus efectos. Hay evidencia de los efectos de lo que hace Dios en la vida de las personas. Un ejemplo muy claro, pues tenemos aquí a Neida, ¿verdad? A lo mejor no podemos. Dice ella, ajá. Y les decía también, puedes ver a Dios en donde lo busques. Sí. Claro que en un momento decidiste no verlo. Ajá. Decidiste no verlo, cerrarte a ti misma, a tus problemas. Y Dios siempre estuvo ahí, pero sí, porque tú decidiste no verlo. Sí, también hubo un momento de mi vida en el que yo sí dije, Dios, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y sí te amo, sí te quiero, pero quiero seguir así. No importa que no esté bien. O sea, imagínate, dices, pero también viste a Dios. Pero también viste a Dios, eso que dijiste, en personas. Porque muchas veces queremos que Dios nos mande un huracán con el nombre de... No, Dios se manifiesta a través de personas. A veces a través de un psicólogo. Sí, eso era lo que iba a comentar. Aparte hay muchos, ¿no? Yo vi algunos diferentes psicólogos, pero hubo unos, las últimas personas, las doctoras con las que estuve tratando, eran cristianas. Y me sentí yo más cómoda el tiempo en el que estuve tomando las terapias, porque sentía que sí me entendían, ¿no? Sí, claro. Al principio tomé terapias de donde me mandaron del hospital y todo, y me resultaba un poco más difícil porque yo decía, es que ella no va a entender la cuestión de lo que... ¿De mi fe? Mi fe, ajá, exactamente. Y... luego a veces hasta salía como que contraproducente, ¿no? Pero puedes ver a Dios, como dices tú, Eva. Yo vi a Dios a través de mi madre, a través de las personas que estuvieron ahí orando, no solamente en cuanto a la iglesia, sino también lo médico. Y bueno, ¿qué te parece? Porque bueno, a mí me parece perfecto. Nada más quiero terminar ese comentario, y ahora nosotros podemos ver a Dios a través de tu vida. Eso es lo más impresionante, y de su voz. Y a eso iba todo mi comentario anterior,
que ahora nosotros podemos ser testigos de Dios en ti y de lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo en tu vida y de lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo te está usando. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando que se pueden sentir identificadas, a lo mejor no específicamente con las mismas situaciones, pero a lo mejor tienes algunas otras situaciones que te están causando ahí algo en tu vida. Entonces animarte a que tengas esperanza, que Dios nunca te ha dejado, que Dios está contigo, que Dios siempre está ahí contigo esperando que le des la oportunidad de que actúe en tu vida. Eso Así es todo.